Bienvenidos a una nueva edición de Agrotecnología. Imperdible el programa de hoy. Los invito a que se queden. Nuevamente nos acercamos hasta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA Castelar. Nos espera Brian Yan. Vamos a estar hablando de ecotoxicología. ¿De qué se trata este estudio? ¿Qué es lo que desarrollan estos científicos aquí en el INTA Castelar? Bueno, se lo vamos a preguntar a Brian, que es licenciado en Ciencias Ambientales. Nos encontramos con Brian Yan. Él es licenciado en Ciencias Ambientales aquí en el INTA y hoy vamos a hablar de una palabra que quizá, Brian, muchos nunca han escuchado, ¿no? Que es la ecotoxicología. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecotoxicología? Bueno, la ecotoxicología es una disciplina de la ciencia que estudia el efecto de las sustancias tóxicas sobre los seres vivos en un contexto integrado. Es decir, que se estudia al ecosistema como un todo, en donde se tiene en cuenta la dinámica de los contaminantes, es decir, cómo se mueven entre el suelo, el agua y el aire. Y ustedes estudian, me decías incluso fuera de cámara, diversos mundos, si se quiere. Sí, nosotros lo que estudiamos son el efecto de distintas sustancias, tanto puras como de mezclas de sustancias que pueden estar, por ejemplo, en efluentes agropecuarios, agroindustriales o de otro origen, en residuos sólidos también, en aguas o suelos contaminados, por ejemplo. Y lo que estudiamos es cómo afectan esas distintas sustancias que se encuentran presentes en estas mezclas a los organismos acuáticos o terrestres. Están viendo los efectos en peces, incluso me decías en algunos cultivos, y puntualmente trabajan mucho con lechuga y rabanito. ¿Por qué? Sí, nosotros tenemos dentro de lo que es nuestros organismos de prueba, lechuga y rabanito serían nuestras plantas terrestres modelo que se utilizan ampliamente en ecotoxicología para estudiar efectos sobre el eslabón, digamos, de plantas terrestres. Por otro lado, también tenemos a las lombrices, que también se lo utiliza ampliamente a lo largo del mundo. Y luego en lo que son los organismos acuáticos tenemos una especie de algas, que son algas unicelulares, también a un microcrustáceo, que también es muy utilizado, y un pez nativo. Con el pez nativo estamos intentando, ya se lo ha utilizado en Argentina, principalmente para distintos tipos de pruebas, y nosotros estamos tratando de estudiar efectos en la reproducción de este pez. ¿Qué puede pasar, digamos, si lo afecta algo? ¿Qué puede pasar con este pez? Bueno, algún residuo, ¿no? Sí, hay algunas sustancias que tienen la capacidad de alterar el sistema endocrino y la reproducción de los organismos. Se las conoce como disruptores endocrinos. Estos compuestos lo que pueden llegar a generar es una alteración de todo el sistema hormonal, ¿sí? del organismo. Los peces se los utiliza como modelos a lo largo del mundo para estudiar este tipo de efectos. Lo que nosotros tratamos de estudiar acá es qué sucede en un pez nativo y cómo podrían estar siendo alterados nuestros organismos. Entonces la idea es tener un modelo que pueda ser utilizado en Sudamérica. La famosa, muchas veces hemos escuchado matanza de peces, ¿no? Por ciertos factores. ¿Eso también ustedes, por ejemplo, lo llaman para que estudien qué pudo haber pasado, o ustedes directamente van y dicen, bueno, qué pasó acá? ¿Por qué se vieron afectados? ¿Por qué murieron? En mi caso particular no trabajo en esa área, pero sí dentro de los ecotoxicólogos, incluso del Suele país, pasar. Se utiliza ese tipo de estudios a campo. Lo que nosotros nos puede permitir, lo que estamos estudiando es lo que te contaba antes, que lo estoy desarrollando en el marco de mi doctorado, en conjunto con investigadores de la Universidad de La Plata y del INTECH de Chascomús.
que son mis directores. Nosotros estudiamos el efecto de algunas sustancias que son conocidas como compuestos estrogénicos. Estos compuestos son compuestos que asemejan su funcionamiento una vez que entran al organismo a los estrógenos naturales, claro, asociados al sexo femenino. Dentro de estos grupos, por ejemplo, tenemos desde los estrógenos sintéticos que fueron desarrollados para ese fin, como por ejemplo el etilenestradiol, que es un compuesto de las pastillas anticonceptivas. Por otro lado, hay algunos agroquímicos que también tienen este tipo de comportamiento. Por otro lado, alquilfenoles, derivados de plásticos y demás. Entonces, estos compuestos, hay muchos que no se saben que tienen ese efecto, pero estos compuestos pueden estar presentes en, por ejemplo, desde residuos agropecuarios o, por ejemplo, también en cloacales, ¿sí? En efluentes cloacales que se descargan a cuerpos de agua. Y ahí es donde se encuentran expuestos los peces. Nosotros, dentro de nuestro grupo de trabajo, no acá, sino de la Universidad de La Plata, han detectado este tipo de compuestos tanto en efluentes como en cuerpos de agua receptores, o sea, es decir, en arroyos de la provincia de Buenos Aires. Y en las concentraciones en las que se encuentran estos compuestos, nosotros los hemos estudiado en el laboratorio y fuimos detectando qué efectos ocasionaba sobre los machos de estos peces. Y encontramos alteraciones en sus testículos. Me decías que no llegan a matarlos en muchos casos, pero sí que, digamos, reconvierten su sexualidad. Es decir, en estas concentraciones no los mata. Si nosotros aumentamos las concentraciones, probablemente que sí, pero no serían las concentraciones en las que están en el ambiente. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar en el laboratorio qué podría pasar. Entonces esto nos puede permitir comparar qué puede estar pasando en nuestros ambientes naturales. Claro. ¿Sí? Que ese es el paso que estamos dando ahora, recién. Acá estamos en tu lugar de trabajo, digamos. Sí. Este es tu laboratorio. Tu día arranca acá, con algo que quizá te quedó pendiente del día anterior. Ajá. O que, bueno, te traen para empezar a estudiar el día que llegás. Sí, bueno, dentro de este laboratorio, yo pertenezco, como habíamos charlado anteriormente, al sector de ecotoxicología, en donde se encuentra, es uno de los sectores del laboratorio de transformación de residuos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, del INTA Castelar. Acá a veces vienen estudiantes de distintas facultades, principalmente estamos vinculados con Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y también hay un estudiante de la Universidad de 3 de Febrero, en donde han desarrollado sus trabajos finales, sus tesis o tesinas de grado para terminar las carreras. Y han colaborado bastante en el trabajo del día a día acá, que es bastante en términos de lo que lleva criar organismos en el laboratorio. ¿Cuánto lleva criar un organismo? Tareas. Y por ejemplo, nosotros criamos, bueno, como te comentaba, algas, microcrustáceos, peces, y eso lleva por lo menos varias horas de trabajo, debido a que hay que hacer cambios de agua, alimentación, mantenimiento, todo en condiciones estandarizadas para que después las pruebas que hacemos tengan validez. Ahora, me decían que estás bastante solo trabajando porque, bueno, por una cuestión natural que se ha dado así, pero digo, también me decías que lo que te interesa mucho es convocar a pasantes, que ellos deben estar ávidos de estar en este ambiente, imagino, y para vos es una ayuda. Sí, es una ayuda, pero también desde la forma de ver que tengo, me parece que es importante que el estudiante o la estudiante que venga tenga este contacto, pero al mismo tiempo que yo tenga el tiempo y la dedicación de estar con este estudiante para formar bien cada uno de los pasos que tiene que ir dando.
Claro. Entonces eso me parece importante, poder estar con ese estudiante que venga. Seguro. Me decías que están trabajando también o han trabajado en una mina abandonada y evaluando los efectos de, si se quiere, de la contaminación en zonas aledañas, si había gente viviendo cerca. ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, ese proyecto fue bastante interesante. De hecho, bueno, hasta el día de hoy sigue. Lo empezamos en 2013 aproximadamente, en donde surgió a través de un productor de cabras de la zona que cuando llovía a veces alguna cabra tomaba agua de lo que ellos lo llaman el agua roja y se descomponía, tenía diarrea y en algunos casos se moría. Entonces así llegó a oídos de uno de los extensionistas del INTA San Juan. Sí. Él lo fue comentando entre sus colegas y surgió la posibilidad y la idea de empezar a pensar qué podría estar pasando en esa zona. Claro, ¿qué tenía el agua? Exacto. Entonces, bueno, ahí fue que en un primer momento los trabajadores del INTA San Juan se acercaron a la zona, empezaron a explorar y ver qué podría llegar a hacer, y así se contactaron con nosotros y empezamos a armar este trabajo. Lo interesante fue que fue armado un grupo interdisciplinario desde profesionales de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, de distintas disciplinas. De esa manera nos acercamos y empezamos a estudiar los profesionales de las ciencias sociales, primero haciendo encuestas, teniendo datos demográficos de la población de la zona, y nosotros en particular estudiando el suelo, el agua y la vegetación nativa. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, lo que nosotros encontramos básicamente fue contaminación en el suelo, básicamente por metales, debido a que esa es una mina que dejó de funcionar hace más de 50 años. Pero igualmente quedaron todos esos residuos acumulados en la zona. Entonces, como es un lugar que llueve muy poco, entre 80 y 200 milímetros anuales, es muy poquito, prácticamente concentrados en el verano, cada vez que llueve, eso lo que hace es moviliza a los metales y los contaminantes que se encuentran en esos residuos, y los van moviendo a lo largo del suelo, ¿sí? Eso se llama por escorrentía superficial. Hacia las napas nosotros no lo estudiamos todavía, pero sí superficialmente. Eso se moviliza por la superficie del suelo, es decir. Entonces fuimos estudiando a lo largo de 2 kilómetros qué sucedía en ese suelo. Y encontramos que, bueno, obviamente a medida que nos alejamos del sitio, disminuye los efectos tóxicos, por lo tanto disminuye la contaminación. Fuimos midiendo distintos tipos de metales y demás. Entonces, con eso se armó un diagnóstico socioambiental. Y en esta instancia estamos también trabajando con estudiantes, tratando de encontrar algunas alternativas de remediación de ese suelo contaminado. Claro. Alternativas dentro de todo que puedan llegar a ser viables, tanto desde el punto de vista económico como operativo, utilizando incluso otros residuos de origen agropecuario inclusive, en donde en la zona hacen compostaje. Entonces nosotros estamos utilizando un compost agropecuario para remediar un suelo contaminado. Claro. Entonces, ahora, sacando algo económico. Sí. Ahora, sacando el caso de la mina, digo, y por todos los estudios que ustedes vienen haciendo, ¿qué es lo que más contamina? Y es difícil decir qué es lo que más contamina, porque cada situación es un caso muy particular y diferente. No hay un denominador común. No, porque en cada tipo de producción, sea agropecuaria, agroindustrial o de otro origen, va a haber cierta composición. Y cada una va a ser diferente debido a que también hay un manejo de cada establecimiento o cada industria de manera diferencial,
¿sí? Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, hemos trabajado bastante con avicultura también, en donde tengo compañeros que han hecho sus tesis de grado, sus doctorados en esta temática, y tanto que estudian el proceso de compostaje con estos residuos de guano avícola, y también hacen digestión anaeróbica con estos residuos. Nosotros lo que hacemos es tratar de estudiar, por un lado, los residuos crudos, qué efectos tienen, es decir, los residuos que se producen en los establecimientos, claro, tal cual están, sin modificación alguna. Sin modificación. Y por otro lado, ellos estudian distintos tipos de tratamiento, como los que mencioné anteriormente, y vamos estudiando cómo disminuye la toxicidad, ¿sí? Entonces, podemos ver que en algunos casos la aplicación quizás de alguna tecnología tampoco es un paquete cerrado. Seguro. Por ejemplo, no puedes decir, hace compostaje de esta forma, no, porque cada productor maneja sus residuos de manera diferencial. Hay algunos que los sacan todas las semanas, otros que los acumulan varios meses, dependiendo de sus posibilidades. Seguro. ¿No? Ahora, ¿solo estudian la contaminación o también la prevención y la solución? No, ambas. Todo. Sí, todo. Ya tenemos distintas experiencias en estos trabajos conjuntos, donde han llegado productores o han llegado distintas empresas, o inclusive se han contactado de algunos organismos nacionales para ver si se podía llegar a generar algún tipo de ayuda, en donde, por ejemplo, había algún establecimiento que se encontraba en problemas por su generación de residuos. Entonces, en un primer momento se caracterizan esos residuos, qué composición tiene, qué volumen se genera, porque el volumen generado también es importante. No es lo mismo que se genere, no sé, 100 kilos por día a que se generen una tonelada. Totalmente. ¿Sí? Es totalmente distinto. Entonces, lo que se estudia son ambas cosas. Se estudia todo el establecimiento, cómo funciona, qué tipo de manejo hace. Por otro lado, qué composición tienen estos residuos, cómo se los puede tratar en el contexto de ese tipo de productor, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra cuál es la mejor recomendación, se le hace esa recomendación, y si está la posibilidad se le va haciendo un seguimiento, que lo hemos hecho. Lo han hecho, sí, y responden. Sí. Según lo que ustedes les dicen. Brian, un placer haberte tenido con nosotros, bueno, y conocer más sobre qué es la ecotoxicología. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ecotoxicología. Nos hemos enterado en detalle el efecto que cumplen ciertas sustancias en diferentes organismos vivos. Un placer la charla con Brian Yan, licenciado en Ciencias Ambientales del INTA Castelar. De esta manera hemos llegado al final. Los esperamos en una próxima edición de Agrotecnología. Gracias por estar.